Gracias por la invitación. Los invito a orar primero. Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, gracias porque estás con nosotros hoy. Gracias porque has permitido que personas puedan inventar estos medios que nos permiten acercarnos los unos a los otros en diferentes lugares del mundo y poder compartir tu palabra y gozarnos juntos en este día especial de sábado. Porque tú nos has creado y recordamos que hemos sido creados semejantes a ti, pero que por causa del pecado nos hemos alejado e hemos ido perdiendo esa esencia. Pero hoy, Señor, nos hace recordar que podemos llegar nuevamente a tener la esencia que tú nos diste. En esta mañana te pedimos una bendición especial por tu palabra que pueda llegar a nuestros corazones. Por Jesús. Amén. Gracias por permitirme orar y ahora poder compartir con ustedes el tema de esta mañana. Cuando hablamos de Jesús, hemos hablado de Jesús, escucho de Jesús, conversamos de Jesús, el mundo habla de Jesús, se concentra en Jesús en dos periodos importantes de la historia y en los años se ha dividido dos fases para hablar de Jesús. Hablamos de Jesús cuando nace y la hemos puesto como fecha el 25 de diciembre. Y ahí hablamos mucho de Jesús cuando era pequeñito. Y festejamos a Jesús pequeñito. Y hablamos de un Jesús que hace milagros de pequeñito. Y ahí se queda y después nos olvidamos de Jesús hasta que llega la Semana Santa. Y en la Semana Santa volvemos a hablar de Jesús. Pero hablamos de un Jesús sufriente. Un Jesús que va a Jerusalén y llora viendo el templo, ese hermoso templo que va a ser destruido. Y después vemos a Jesús que aún en las condiciones de haberle puesto palmas, sale decepcionado de Jerusalén y lo quieren prender. Y vemos un Jesús que es traicionado por sus discípulos. Y por uno de ellos es negado descaradamente. Y ahí está Jesús sufriendo, pero mirando con compasión a aquellos que lo maltratan. Y después vemos un Jesús que es subido a la cruz y que mira compasivamente a un delincuente que muere junto con él en esas cruces clavadas en el Calvario. Es interesante la historia de Jesús que vamos viendo en el pasado. Después de eso, vemos a Jesús que es descolgado y enterrado en una tumba, metido en una tumba de piedra y puesto una gran piedra allí. Y entonces revisamos la historia y vemos que de repente un día, al tercer día después de haber sido sepultado, Jesús se levanta de entre los muertos. Hay una interacción primaria con las mujeres con las que Jesús compartía, eran sus discípulas, y después con los varones. Y hay una conversación entre los soldados y el Sanedrín para evitar que el mundo se entere que Jesús había resucitado. Y dice la palabra que Jesús estuvo con ellos más o menos 40 días. Y recordamos esa historia en el tiempo. Y la intentamos traer al presente, pero siempre está allá en el pasado. La historia de Jesús de hace 2000 años. Porque adicionalmente, después de los 40 días, Jesús sale con sus discípulos caminando y de repente viene como una nube, dice la palabra, y lo levanta y se va al cielo. Y hay dos ángeles al costado que les dice a los discípulos: varones galileos, ¿qué estáis mirando? Este mismo Jesús que va al cielo
así vendrá otra vez. Y ahí nos hemos quedado en el intermedio. Vemos a Jesús en el pasado y vemos a Jesús en el futuro. Y el mundo entra en una situación compleja, y especialmente en este tiempo de pandemia y dificultades sociales. Hay un Jesús histórico, un Jesús que cambió el mundo, un Jesús que hizo que el tiempo se parte en dos entre antes y después de Cristo, un Jesús que produce angustias y que produce cambios, pero está en el pasado. Y un Jesús que está en el futuro, que probablemente venga. Que en algún momento dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuese, os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ahí están los dos extremos de Jesús. Y en este periodo aparece una de las grandes interrogantes del ser humano. Complejas, difíciles de responder a veces, dolorosa en muchas situaciones, angustiante en la mayoría de ellas. Y empieza la duda, porque Jesús estuvo allá y Jesús está al otro lado también en estos dos espacios. Y al medio estamos nosotros viviendo una realidad. Y allí empiezan a surgir las dudas en el mundo. ¿Realmente Dios existe? ¿Por qué no está aquí ahora? ¿Por qué no interviene en estos momentos de dolor y sufrimiento? ¿Por qué no interviene ahora cuando una madre ve que su hijo está muriendo? ¿Por qué no interviene cuando un padre ve que su esposa está agonizando? ¿Por qué no interviene cuando ve que un padre está en las puertas de un hospital y no encuentra una cama UCI? ¿Dónde está Dios? Esa es la gran pregunta que se hace la humanidad. ¿Es que realmente a Dios no le interesan nuestras vidas? ¿O nos deja solos por nuestra cuenta y riesgo? Y nos preguntamos y decimos: Dios, ¿realmente tú te interesas por los humanos? ¿O simplemente somos los componentes de un pasajero periodo de la historia en los anales de la eternidad? Un pedacito puntual de todo lo que sucede en la eternidad, por lo tanto no te interesa nuestra vida. Sí, son preguntas que nos surgen si realmente Dios se interesa en las condiciones en las que nos estamos desenvolviendo en este mundo complicado, duro y difícil de entender. Un mundo que tiene una crisis social, un mundo que está sufriendo de calentamiento global y que va en aparente destrucción por sí mismo, donde las personas no se respetan los unos a los otros. ¿Es que Dios se interesa por nosotros? Y les decía que muchos de nosotros ocultamos esa sensación en nuestros corazones, pero se notan en nuestro diario vivir, en nuestro sufrimiento, en nuestras angustias, en nuestro renegar, en nuestro molestarnos, en el mirar cuando alguien de nuestros familiares o conocidos se van porque mueren, y entonces sufrimos extremadamente. Y ahí es donde aparecen estas preguntas y buscamos respuestas. Pero sorpréndanse, esas mismas preguntas ya se habían hecho grandes hombres en los tiempos antiguos. Esas mismas preguntas dolorosas y angustiantes se hicieron grandes hombres que nosotros llamamos hombres de fe, y que caminaron con Dios y que lo conocieron directamente
y sufrieron de las mismas angustias. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a Moisés. Y esto lo podemos encontrar en Éxodo 5:22, cuando Moisés pregunta a Dios y le dice, ¿por qué trataste mal a este pueblo? ¿Por qué me has enviado en estas condiciones, Señor? Moisés no entendía lo que estaba pasando. Y en otra oportunidad, en el Salmo 22:2, encontramos a un David, al que la palabra dice que no hubo hombre con el corazón de Dios como el que tenía David. Y David en Salmo 22:2 dice, Dios mío, clamo de día, pero tú no me oyes. ¿A cuántos no nos ha pasado esta situación? Y esta forma de entender lo que nos ocurre en nuestra relación con Dios. Dios mío, clamo de día, pero tú no me oyes. Y aparece un Jeremías también, un hombre de Dios en Lamentaciones 2:20. Mira, Señor, y considera a quién has tratado así. ¿Habrán de comerse las mujeres el fruto de sus entrañas o los pequeñitos que cuidaban tiernamente? Estaba en un momento de crisis intensa. El pueblo estaba sitiado. El pueblo no tenía salida de esta guerra que estaba comprometido y había dolor, hambruna, miseria, como está sucediendo en estos tiempos de pandemia. Y Jeremías se queja con el Señor y lo llama y clama. Señor, ¿no has considerado a este pueblo? ¿Cuántos de nosotros nos estamos haciendo la misma pregunta en estos tiempos? Y aquí aparece un hombre que lo hace mucho más directamente al Señor. Y me gusta esta relación porque es un hombre que se atreve a expresar lo que siente y a decírselo a Dios de la manera en cómo siente su corazón y no oculta su corazón. Y se lo abre plenamente. Y le reclama a Dios con esa profundidad de alguien que clama intensamente que algo no entiende. Y esto lo vemos en Job 10:4 y le dices, Dios, ¿tienes tú ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? Job, que todos los días hacía altares, pidiendo perdón por los errores que podrían haber cometido sus hijos, es atacado por una plaga que le dañó hasta sus carnes y sufría. Y en ese sufrimiento y en ese dolor, aunque él no negó a Dios, se hizo esta pregunta que podría parecer agresiva y descarada para la mayoría de nosotros. ¿Tienes tú ojos de carne y ves tú cómo ve el hombre? Es una pregunta dura. Es una pregunta de alguien que está en un profundo dolor, viviendo una realidad que siente que es una realidad que el resto no conoce y que no siente. Y que se angustia tanto y que siente que Dios no está cerca de él y clama y reclama. Y sorpréndanse. Y me gusta porque Job hace estas preguntas y Dios no se enoja con él. A veces nuestros hijos nos preguntan cosas extrañas o nos dicen palabras como estas y los papás inmediatamente reaccionamos y decimos, no me falte el respeto. Yo soy su padre. Ámeme bonito. Pero Dios no actúa de esa manera. Dios actúa de una manera totalmente diferente. Y entonces espera un tiempo.
Y llegamos a los evangelios. Y estas voces que claman, y estas voces que reclaman, y estas voces angustiadas y acusadoras que intentaban acallar a Dios, si me permiten utilizar un lenguaje un poco humano, decir que Dios descubrió cómo era la vida dentro de los confines del planeta de la Tierra. Mejor, me rectifico, no es que descubrió, nos vino a enseñar que sí conocía cómo vivíamos los seres humanos en la Tierra. Y entonces Jesús vino a mostrarnos cómo el ser humano que sufre dolor durante una vida corta y problemática, cerca de donde vivía Job. Job se quejó acá y muy cerquita vino Jesús a vivir las mismas condiciones en las que vivió Job y había sufrido Job y había de responderle a Job y a todos los que escucharon y leyeron y comentaron lo que Job había reclamado y tenían en su corazón el mismo pensamiento de Job. Y dentro de las muchas razones que tuvo para encarnarse, sin duda una de ellas fue responder las acusaciones de Job. ¿Tienes tú ojos de carne? Bueno, Dios sí las tiene. Y digo que sí las tiene porque Él nos hizo a semejanza suya. En el principio dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Solo que perdimos la capacidad de mirar más allá porque nos alejamos de la semejanza de Dios. Y entonces Dios no dijo, ven, ahora te voy a obligar. No, Dios vino para mostrarnos lo que podía hacerse y se acercó a nosotros a buscarnos y a mostrarnos su amor infinito. Y lo hizo a través de Jesús. Dios, al venir a la tierra en forma humana, se acostó, digamos así, en la mesa de disección, con los brazos extendidos para poder ser sometido a escrutinio y poder haberlo visto al detalle, cuáles eran las características de Dios. Como cuando los estudiantes de medicina tienen un cadáver encima y empiezan a separar parte por parte para ir conociendo los diferentes órganos del cuerpo humano. Así Jesús se puso en bandeja nuestra para que nosotros podamos ir conociendo al detalle las características de Dios. Y pudimos ver su sensibilidad, su justicia, su amor, su compromiso, su relación y todos los componentes de Dios aunadas al hombre. Y vaya que sí lo sometimos intensamente. Y quienes vivimos ahora 2000 años después, aún así tenemos conocimiento muy limitado de la información que captamos de los gritos de las multitudes. Estudiamos las palabras en los evangelios y en muchos otros libros y comentarios engendrados por estos. Hay muchas personas que escriben sobre Jesús. Pero por mucho que nos esforcemos, no podemos ni siquiera vislumbrar lo importante de lo que era Jesús encarnado. Y se nos complica aún ahora, especialmente después de 2000 años que Jesús estuvo en la tierra. Y les comento esto porque cuando a la tribu indígena de Dakota se les presentó a Jesús e intentaron describir al Jesús que habían conocido, ellos lo llamaban el ternero búfalo de Dios, por las características que tenía y relacionaban con este animalito que era la representación del poder que manejaban en este pueblo. Y no se sorprendan, yo me acuerdo muy bien hace unos años
El gobierno cubano mostraba a Cristo con un fusil en el hombro. Y hay estudiosos modernos que confunden aún más el cuadro. Si uno hojea los libros en las librerías, encuentra que Jesús como un revolucionario político. Y lo muestran porque hizo cambios. Y cambió la condición del mundo y dicen, sí, es un revolucionario político. Y como por ahí algunos lo dibujan con cabello largo y que andaba por las montañas con seguidores, lo dibujan como un hippie. Y otros, como veían que hace milagros, entonces es un mago. Ah, pero había una mujer que lo seguía y por ahí apareció una película donde lo presentan como marido de María Magdalena. Pero otros más formales dicen, no, no, es un profeta escatológico. Y otros un poco más humanos representan como un sabio filósofo. Y por ahí alguno dice, no, era un rabino, entonces era un rabino, era un estudioso del pueblo de Israel. Y por ahí algún otro dice, no, si él andaba por las montañas y como andaba por las montañas, ¿qué no habrá estado fumando? Seguramente era uno de esos que tenía unos cultos sagrados con hongos. Y aparecen muchos otros personajes dignos de la imaginación de Hollywood. Y en Hollywood se hacen historias de todo tipo. Y sorpréndanse, cada uno de estos que hacen estas historias son estudiosos serios. Y son científicos. Y no se avergüenzan de aquello que describen. En medio de semejante confusión, entonces, ¿cómo podemos responder a la simple pregunta? La misma que se hizo Pablo cuando iba camino a Damasco. Cuando iba persiguiendo a los cristianos camino a Damasco, se le apareció una luz. Y Pablo preguntó, ¿quién eres tú? La historia secular nos da muchas pistas. No deja de ser una ironía deliciosa que la figura que ha cambiado la historia más que ninguna otra se las arregla para eludir la atención de la mayor parte de los estudiosos e historiadores de su época. Tal es así que aún las personas que escribieron los 4 evangelios no han podido describir al detalle cómo era Jesús. Omitieron todo aquello que al historiador moderno le hubiese interesado. No podemos saber exactamente cuál era su aspecto físico. No podemos entender con claridad cuál era su altura, ni siquiera el tono de su voz. Ninguno de ellos lo describe físicamente. No sabemos cuál era el color de sus ojos. Hay algunos pequeños detalles sobre su familia que son muy escasos. Los estudiosos, algunos todavía debaten si Jesús tenía familia o no tenía familia, si aquellos que se describen eran sus hermanos o simplemente eran personas de su pueblo a los cuales se llamaban hermanos por la cultura. Los hechos biográficos de los lectores modernos consideran esenciales, no se preocuparon para nada los autores de los 4 evangelios. Si nosotros revisamos la historia de nuestros países, de nuestros héroes, tienen una serie de descripciones muy personales que en el caso de Jesús no se describen. Un estudioso de la Universidad de Chicago calcula que en la última mitad del siglo XX se ha escrito más acerca de Jesús que en los 19 siglos anteriores. En la última mitad del siglo pasado se ha escrito mucho más de Jesús
que lo que se ha escrito durante los 19 siglos anteriores. Es como si se hubiera hecho realidad el comentario, este comentario hiperbólico de Juan, que se encuentra en Juan 21:25, y que dice así, lo voy a leer. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan 21:25. Es interesante. Todo lo que podría escribirse no se ha escrito. Y solamente ha quedado detalles muy particulares de Jesús. Todo lo demás empieza a ser parte de una historia que vamos construyendo. Y como hay una historia construida alrededor de Jesús que no pertenece a la descripción original, entonces muchos pensamos que Jesús es un mito. Es algo que nos quiere enseñar, pero que realmente no estuvo. Y empezamos a dudar. Pero si nosotros nos centramos y nos quitamos toda aquella historia escrita alrededor y nos vamos a los evangelios, realmente mirando el detalle nos vamos dando cuenta que no hay el más mínimo asomo de mito en lo que se describe ahí. Nadie, estoy seguro que nadie hubiera podido dejar relatos tan toscos y vulnerables a no ser que algún acontecimiento verdadero estuviera atrás de ellos. Vemos los 4 evangelios, cada uno describe una parte de lo que vio o participó, y vemos una secuencia que se complementa. Y vemos descripciones un poco extrañas, tales como que su familia y amigos más cercanos querían prenderlo y recluirlo bajo sospecha de locura. Lo vemos en Mateo 3:21. Está fuera de sí, decían. En Juan 7:20, los religiosos de la época decían, tiene demonio. En Lucas 7:34, los dirigentes del pueblo decían de él, es un comilón y bebedor, se junta con los sinvergüenzas y con las mujeres de vida promiscua. En Juan 6:60, sus discípulos, después de escucharlo un día, dijeron enojados, ¿qué palabra dice este? ¿Quién lo puede escuchar? Los que estaban atentos con él también dudaban con él. Los escribas sabios de su tiempo decían, este viola todas nuestras leyes, hasta incluido el que lo había presentado. El que había dicho, este es al que estábamos esperando. En Lucas 19:20, mandó a sus 2 amigos a preguntarle, ¿eres tú aquel que estábamos esperando o debemos esperar a otro? Jesús será puesto en tela de juicio en cada momento, pero jamás dio pruebas rigurosas de su identidad. Siempre nos dio algunas pistas aquí y allá. Y también dijo, bienaventurado el que no se escandaliza de mí. En verdad, los evangelios dejan en gran parte la determinación al lector y hace de ellos una lectura no solo enigmática, sino fuertemente refrescante y estimulante, porque nos ayuda a entender a Jesús en su contexto y nos ayuda a entender a Jesús desde nuestra propia necesidad. Esas son las preciosas cualidades de los escritores de los evangelios. Como podéis ver, todas las hipótesis rebuscadas acerca de la persona de Jesús que se han venido generando desde el día de su muerte solo confirman el terrible riesgo que Dios asumió cuando se acostó en esa mesa de disección. Un riesgo que pareció querer. Examínenme, dijo, pruébenme y decidan ustedes qué quieren
de mí. Y en esa disección, muchos nos han pintado una imagen de Jesús manso, pero adusto, serio, casi grave, distribuyendo bendiciones a diestra y a siniestra, caminando calmadamente y concentrado o ensimismado. Y lo hemos visto en las películas, pasando entre seres humanos que le extendían ansiosamente sus manos, pero lejano. Sí, eso nos han mostrado. Un Jesús parsimonioso y con ciertas características medio orientales, más que medio orientales, con ciertas características orientales. Un santo varón. Pero al examinar los evangelios, revisemos nuestras Biblias y miremos qué es lo que nos dicen los evangelios. Y ahí encontramos un Jesús totalmente diferente a ese que nos han descrito. Profundamente afectado por las obras tuyas y mías. Afectado por las obras de las personas. La obstinación lo frustraba. La santurronería lo enfurecía. La fe sencilla lo conmovía. En realidad parecía más emotivo, espontáneo y apasionado que las personas promedio. Y era mucho más que las personas promedio. Su naturaleza se conmovía hasta lo más profundo al ver el dolor humano. Tanto que la Escritura nos cuenta la historia del momento cuando Jesús está yendo con sus discípulos y en el camino se encuentra con una mujer que está llevando a su hijo para enterrarlo. Y Jesús se conmueve y no le pregunta más cosas, sino que se acerca y le dice, no llores más. Y le entregó a su hijo a la vuelta a la vida. O cuando se aparece un leproso y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús simplemente le dijo, quiero, sé limpio. Y más allá se encuentra con los discípulos y le dice, oye muchachos, espérense un momento, dejen a los niños que vengan a mí, porque son los únicos que pueden entrar al reino de los cielos. O se le acerca un jefe del ejército y le dice, ve, tu hija se ha sanado. Después viene una mujer extranjera a quien implora por la salud de su hija. Y cuando esta mujer está implorando, Jesús conversa de una manera extraña para nosotros y probablemente hubiésemos sentido que esa forma de conversar de Jesús era ofensiva. ¿Acaso es bueno dar el alimento de los hijos a los perrillos? Jesús, en una actitud aparentemente contradictoria de su naturaleza, dice unas palabras aparentemente ofensivas que en el contexto actual inclusive las hubiésemos considerado denigrantes. Y la mujer inmediatamente replica y contesta, y Jesús se maravilla y dice, grande es tu fe, mujer, hágase según tú deseas. Nunca Jesús negó a aquel que de todo corazón lo buscaba. Nunca Jesús dijo no a quien lo buscaba, aún en las peores condiciones de su vida. Sin embargo, si no, miremos un poquito a Jesús en la cruz. Dos delincuentes a sus costados.
Uno reclamándole y diciéndole, bueno, si tú dices que eres el Hijo de Dios, entonces baja y sácanos a nosotros también. Si tú dices que eres el Hijo de Dios. Misma pregunta que le hizo Satanás a Jesús cuando estaba en el desierto. Si tú eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres Hijo de Dios, baja y sálvanos a nosotros. Pero al otro costado estaba otro delincuente. No sabemos qué habría hecho ni cuál era su condición máxima y por qué merecía la cruz. Pero él conminó al anterior y le dijo, oye, un momentito, nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos. Pero este no ha cometido nada. Y es interesante porque este delincuente simplemente voltea y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Jesús lo mira y es interesante porque lo mira a él y no ve ninguno de los pecados. Simplemente lo mira y le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese era Jesús. Ese es Jesús ahora mismo. No le importa lo que tú hayas hecho, solo espera que lo mires. Y te espera con los brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo que no le dejó decir una sola palabra, simplemente lo abrazó al muchacho que regresaba de haber desperdiciado su vida. Le decía, ven, ponte vestidos nuevos, ponte anillo y hagamos fiesta en tu nombre porque eres mi hijo que se ha perdido y ahora ha regresado. Ese es Jesús. Sin embargo, a los de su época y a nosotros nos parecía tremendamente contradictorio. Lo que más les preocupaba a los judíos era la ocupación de Roma. Esa era la conversación de casi todos. Él dijo muy poco acerca de la ocupación de Roma. Él no se preocupó por los temas políticos que sucedían en el pueblo de Israel. Sin embargo, agarró una cinta, hizo un látigo y echó a los mercaderes del templo judío. ¿Hablaba de la paz? Y sí, lo sacó del templo. Insistía en que había que obedecer la ley de Dios, pero todos lo criticaban y decían que él la transgredía. Jesús podía sentir una profunda simpatía y compasión por un extraño y decirle a sus más allegados a la vez, quítate delante de mí, Satanás. Tenía ideas muy rígidas, muy claras acerca de los ricos y de las prostitutas, pero sin embargo, ambos grupos, ricos y prostitutas, disfrutaban de su compañía. Un día, los milagros fluían de sus manos. Al día siguiente se paralizaba viendo la falta de fe de las personas. Y esto lo pueden encontrar en Mateo 15:38. Un día habló al detalle de lo que va a suceder en su segunda venida. Y luego decía, el día de la hora no lo sé. Solo mi Padre que está en los cielos. Muchas veces evitó que lo apedrearan. Y salía en medio de ellos y nadie lo podía tocar, pero el día que le tocó que lo arrestaran, no dijo una sola palabra e inexorablemente fue arrestado y llevado a juicio y muerto. Además, tenía pretensiones extravagantes para su tiempo acerca de sí mismo, lo que motivaba una serie de controversias. Decía, por ejemplo, yo descendí del cielo. Además,
Yo y el Padre somos uno. ¿Saben? Antes de Abraham fui yo. Y si nosotros miramos lo que hacía con los milagros, en la mayoría de las veces decía, no digas quién lo hizo, solo di las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. ¿Cómo definiríamos entonces a un Jesús así? Si no hubiese vivido, yo creo que hubiese sido casi imposible inventar un Jesús con estas características. Podemos catalogarlo de muchas maneras, pero nunca podremos decir que era aburrido o que era predecible. En verdad, la iglesia cristiana a veces nos presenta un Jesús domesticado. Y acá me hace recordar las palabras de una escritora, Dorothy Sayers, es una escritora inglesa cristiana humanista. Y ella decía, han recortado las garras del león de Judá y lo han presentado como un personaje favorito y adecuado para pálidos sacerdotes y piadosas ancianas. Sin embargo, la verdadera personalidad de Jesús se encuentra muy bien descrita y revelada en los 4 evangelios. La personalidad de Jesús revelada en estos 4 evangelios poco tiene que ver con lo que nos pintan los modernos escritores y mucho menos lo que nos presentan en las series, novelas y películas en estos tiempos. Hace poquito estoy revisando una novela que están presentando acerca de Jesús. No. Totalmente alejado de lo que es Jesús. He visto las películas que nos han presentado Semana Santa tras Semana Santa durante años. Y ninguna de ellas describe a Jesús descrito en los 4 evangelios. Sí, Jesús fue un ser humano bastante común y corriente, diríamos. Jesús fue un ser humano que tenía familia. Un hombre de Galilea que había salido de un pueblito pequeño del cual nadie daba nada y tal es así que se preguntaron, oye, ¿y de Galilea puede salir algo bueno? En cierto sentido, Jesús fue como otra cualquiera, pero en otro sentido, Jesús era especial y único, totalmente diferente a todas las personas que hayan vivido en esta tierra. Le tomó a la iglesia como 5 siglos de debates para llegar a un acuerdo en cuanto a cierto equilibrio entre catalogarlo como otro cualquiera o alguien diferente. Porque ha habido una gran discusión, bueno, ¿Jesús es humano o no es humano? ¿Jesús es Dios o no es Dios? ¿Jesús es mitad Dios, mitad humano? ¿Jesús es mitad humano, mitad Dios? Toda una serie de discusiones que se nos ha hecho acerca de Jesús y la iglesia ha ido intentando ponerse de acuerdo durante muchos años acerca de Jesús como otro cualquiera y totalmente diferente de cualquier otro. Para quienes fuimos educados en la iglesia o incluso educados en una cultura nominalmente cristiana, la balanza se inclina inevitablemente hacia alguien diferente. Y aquí está Pascal que dijo, la iglesia ha tenido tanta dificultad en mostrar que Jesús fue un hombre en contra de quienes lo negaban, como en mostrar que fue Dios, y las probabilidades eran igualmente grandes. Jesús fue un ser humano, un judío de Galilea con nombre y familia,
Una persona que en cierto sentido fue como otra cualquiera, pero en otro sentido fue diferente de todas las personas que antes hubieran vivido en la tierra. ¿Cómo entonces podemos apropiarnos de este Jesús tan difícil de comprender? ¿Cómo llegar a conocerlo para verificar si es verdad lo que dijo de sí mismo? La mejor respuesta la podemos encontrar en los evangelios. Y aquí sí me voy a concentrar en este texto que me gustaría que lo busquen. En el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 15. Libro de San Juan, capítulo 15, versículo 15. ¿Qué dice este pasaje? Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. ¡Wow! ¡Wow! ¿Saben qué? Dice Jesús, ya no estoy lejos. Tú eres mi amigo. No, ya no soy un extraño para ti, ni tienes que buscarme de una manera rogativa, porque tú eres mi amigo. Ya no tienes que decirme, oh Padre grandioso que estás allá lejos. No, 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 porque tú eres mi amigo, dice Jesús. Porque a ti te he contado todos mis secretos y los tienes descritos en la palabra. Por lo tanto, eres mi amigo, dice Jesús. Y como eres mi amigo y tú andas conmigo, entonces vas a amarte los unos a los otros como yo os he amado. Como consecuencia de mi amistad contigo, vas a poder tener amistad con los demás y os van a amar los unos a los otros como yo os he amado. Porque yo os elegí a vosotros y ustedes no a mí. Interesante. Y como yo os los he elegido, yo voy a rogar por vosotros al Padre. ¡Qué fabuloso! ¡Qué fabuloso! En toda esta historia que hemos visto, estamos rechazando a ese Jesús pálido, a ese Jesús formal, a ese Jesús duro, a ese Jesús que nos hace andar como si fuésemos soldaditos o con miedo y temor. No, no, no. Jesús no era así. Jesús es un tipo genial. Yo lo veo a Jesús cuando estaba con los discípulos recogiendo espigas y en ese momento los escribas y fariseos del templo le dijeron, oye, no está cumpliendo el sábado, pero Jesús estaba agarrando un poco de espigas y poniéndoselas tal vez por el cuello de Pedro o de Juan y estaban correteando un poco porque Jesús era un ser humano genial, alegre, juguetón como nosotros, pero diferente porque no tenía malicia en su vida en ningún momento. Vosotros no sois siervos. Ahora sois mis amigos, dice Jesús. Sí, mis queridos. Jesús es nuestro amigo. Pero es interesante porque tiene varios aspectos. Es nuestro Padre, pero nuestro Padre amigo. Es nuestro proveedor, pero es nuestro proveedor amigo. Es nuestro juez, pero es nuestro juez amigo. Es nuestro abogado, pero es nuestro abogado amigo, porque la esencia de la relación con Jesús es la amistad.
La esencia de la relación con Jesús es la amistad. Empieza con la misma letra. Amor. Amistad. Amor. Jesús es aquel que puede cargar todos nuestros fardos, ansiedades, angustias, inquietudes. Él es la respuesta a todo lo que no tiene explicación en este mundo. Jesús es el Dios vivo, la respuesta a nuestras más profundas necesidades. ¿Quieres conocer a ese Jesús que yo conozco? A ese Jesús que no está lejos, a ese Jesús que anda conmigo todos los días. No, yo no te quiero hablar de Jesús. Yo quiero presentarte a Jesús. Y te invitaría a que no hables de Jesús, porque uno habla solamente de aquel que no anda con uno. Habla de aquel que está lejos, habla de aquel que no está presente en el momento que uno conversa. Cuando uno está compartiendo con alguien y se encuentra con un amigo, no le habla del que está a su costado. ¿Qué hace? Lo presenta. Y si tú, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, estás andando con Jesús, no hables de Jesús. Presenta a Jesús que anda contigo todos los días de tu vida. Al Jesús que duerme contigo, que se levanta contigo, que se baña contigo, que camina contigo, que come contigo, que trabaja contigo, que goza contigo, que juega contigo, que comparte cada instante de tu vida. Ese es el Jesús que yo conozco. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Ese Jesús que vivió hace 2000 años está más presente hoy conmigo en mi vida porque yo lo miro e intento verlo cada día. Y mientras más lo miro, más iré pareciéndome a Él. Mientras más mires tú a Jesús, irás pareciéndote a Él. No me mires a mí, no mires a tu pastor, no mires a tu hermano, no mires a tu amigo, no mires a tu padre como ejemplo. Mira a Jesús. Y esto es neurológico. Cuanto más mira uno algo, más se parece a eso que mira. Cuanto más mires a Jesús, más te vas a parecer a Jesús. Y cuanto más mires a Jesús y más te parezcas a Jesús, es porque más estás andando con Jesús. No quiero hablarte de Jesús. Quiero que tú lo conozcas personalmente. Te lo estoy presentando. Y si tú quieres, Él puede vivir contigo en cada momento de tu vida. En sus propias palabras, Jesús en algún momento dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todas estas cosas nos las ha revelado. Jesús es mi amigo y es tu amigo.
Y si Jesús es nuestro amigo, ¿de qué nos preocupamos? Si nuestros familiares han muerto, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y aunque estés muerto, vivirá, porque no morirá eternamente. Jesús es tu amigo, Jesús es mi amigo. Decide en tu vida aceptarlo como tal y camina con Él. De lo demás se encarga Él. Grande papá hermoso, grande Jesús, que tú nos has hecho tu amigo, que tú has convertido nuestra vida miserable en vidas renovadas, transformadas, Señor. Gracias por esa bondad de llamarnos amigos a pesar de nosotros ser rebeldes, a pesar de nosotros en muchas circunstancias haber renegado contigo, pero tú nos abrazas y nos das paz. Por Jesús. Amén.